Solo escucho cosas negativas de Argelia, que es un país peligroso, que su gente es peligrosa, que no debo viajar ahí. En este tercer video a través de Argelia te vengo a mostrar una vez más mi experiencia visitando este territorio en solitario y sin ningún contacto local aquí. Solo vengo yo, mi cámara y la gente que me encuentre por el camino. Por eso, hoy te vengo a mostrar la Argelia de la que nadie habla. Dejando atrás la vibrante Constantina y las despedidas con Wasim, el argelino que conocí en este lugar, mi camino me llevó hacia un nuevo destino en Argelia, la ciudad de Orán, un enclave histórico de considerable importancia en el país. A bordo del vuelo de Air Couscous, el sol se despedía del horizonte regalando un increíble atardecer. Durante el vuelo, una señora me ofreció una porción de la comida que había llevado a bordo, la cual era burak, ese manjar argelino que había probado en Constantina y se había transformado en mi favorito. La noche me recibió con los brazos abiertos en Orán. Después de aterrizar me dirigí hacia mi hotel y al despertar un nuevo día en una nueva ciudad argelina me esperaba. Bueno gente, bienvenidos a la ciudad de Orán, la segunda ciudad más grande y más importante de toda Argelia. Estoy en la mezquita Abdullah bin Salam, que es una antigua sinagoga que en algún momento supo ser una de las más grandes del norte de África. Comenzaron a construirlo en 1880 y se inauguró en 1918. Luego de la independencia de Francia, la mayoría de los judíos y cristianos fueron exiliados hacia Francia y a Europa. Y esta sinagoga, que en ese tiempo era una sinagoga, fue establecida como una mezquita. Así que nada, muy interesante. La Orán de antaño era el hogar de una diversidad religiosa notable. Islam, cristianismo y judaísmo se entrelazaban en esta ciudad, cada uno con sus propias prácticas y rituales que marcaban la vida de sus seguidores. A pesar de que muchos de los seguidores de las diferentes religiones que existían aquí tuvieron que darse al exilio, me parece interesante recorrer estos lugares para poder entender un poco más sobre la historia de esta ciudad. Seguí recorriendo la Medina de Orán y esta vez me adentré en uno de los puntos emblemáticos que evidencian el legado del catolicismo en esta ciudad. Bueno gente, estoy en uno de los edificios históricos por visitar en esta increíble ciudad, la segunda ciudad más grande de toda Argelia. Estoy en la antigua Catedral del Sagrado Corazón, que ahora fue restaurada y establecida como una biblioteca pública. Bueno, estamos en la antigua Catedral del Sagrado Corazón. Era antiguamente una catedral católica y ahora es una biblioteca municipal pública que está abierto a cualquiera que visite la ciudad. Puede entrar sin ningún problema y puede venir a ver las edificaciones de tipo neobizantino, que son la verdad preciosas, espectaculares, y bueno, se ve la biblioteca. Bueno, estos son todos los libros. La verdad que es precioso, está lleno, bueno, hay algunos estudiantes leyendo libros y bueno, y acá la persona que se encarga de controlar la entrada me está haciendo una especie de mini tour, así que bueno, muy amable por su parte. Mira, estos son también algunos de las estructuras de la antigua iglesia. Son todas de 1913, es súper antiguo esto. Lamentablemente no tiene un buen mantenimiento. Estamos en un país musulmán, imagino que tampoco tiene gran importancia el tema de los edificios cristianos, los de otras religiones inclusive. De hecho, por esto también fue restaurado y fue restablecido como una biblioteca pública. No funciona evidentemente como una iglesia. Sí que es verdad que hasta la década de los 80 sí funcionaba. Bueno, posteriormente hubo toda una reforma de un montón de edificios públicos. Pero bueno, esto es una muestra también de la diversidad que había anteriormente en Argelia, la época colonial inclusive también, que había grandes comunidades judías, grandes comunidades de cristianos también viviendo en Argelia. Por acá pasó muchísima gente, estuvieron los franceses, estuvieron los bizantinos, estuvieron los españoles. Posteriormente, cuando Argelia consiguió su independencia de Francia, la mayoría de las comunidades de otro tipo de religiones y de otro tipo de sectas se fueron hacia Europa o a otras partes del mundo. Entonces tuvieron que exiliarse o emigrar a un lugar donde pudieran seguir su religión sin ningún tipo de problema. Bueno, estos son parte de los edificios y de los lugares culturales que todavía quedan en pie. A pesar de no cumplir la misma función que cumplían hace un tiempo, siguen estando como muestra del pasado y una huella del pasado en territorio argelino. Bueno, estaba recorriendo parte de esta biblioteca y me encontré acá con este pedazo de artista, Yusmak Yassin, Mohamed Yassin, y está haciendo estas pinturas que es como la representación exacta de esta, que es precioso, la verdad que le quedó increíble. Y bueno, me permitió sacarme fotos y poder hacer videos también. Hizo este cuadro que está acá, que es un mártir de la independencia de Argelia. Y bueno, la verdad, más que agradecido también por la gente, que es súper buena onda y me permite hacer estos videos y poder compartir con ellos una pequeña charla, a pesar de que es medio complicado con la barrera del idioma y todo esto. Súper contento. Okay, shukran, Joya. Nice to meet you. Sharafna. Orán se alza como el epicentro artístico de Argelia. La pasión artística de esta ciudad refleja su identidad multifacética. Además, Orán es la cuna del ray, un género musical emblemático de Argelia. En la década de los 80, Orán se convirtió en el epicentro de esta revolución sonora.
Esto que estás escuchando no es Rai. Me encantaría poder ponerles un fragmento de este estilo musical, pero me bajaría en el video por copyright. El Rai, que en árabe argelino significa opinión o punto de vista, fusiona diversos elementos sonoros como la música tradicional argelina, el pop, el funk, el reggae y otros géneros contemporáneos. A menudo, las letras abordan temas como el amor, la pobreza, la migración, la opresión y la búsqueda de la libertad. Que las letras de las canciones hablaran de estos temas generaba cierta controversia, ya que en esa época era temas tabú en la sociedad conservadora argelina. Evidentemente esto generó muchas críticas de los sectores más tradicionales del país. Sin embargo, esta controversia también atribuyó a que el Rai se convirtiera en una herramienta para el cambio social y la apertura cultural. Bueno, gente, estoy en uno de los lugares míticos de la música argelina, de la música Rai argelina, que se puso de moda y se hizo popular en los años 80, que de la mano de este sello discográfico, artistas famosos como Cheb Khaled y Rashid Tadd los lanzó, bueno, prácticamente al éxito mundial. Salió todo de esta discográfica tan famosa y tan reconocida. Ahora se encuentra cerrado, imagino que será por el tema del Ramadán y todo esto, pero bueno. Hace poco también un artista francés sacó un título de una canción nueva que se hizo muy popular mencionando este sello discográfico, entonces volvió a abrirse las puertas y levantó muchísima popularidad, por lo que gran parte de los turistas que vienen a Orán se sacan la foto en ese lugar histórico de la música argelina. Hey, soy Julián Contad y si te está gustando este video no te olvides de darle like y de suscribirte para no perderte los videos que estoy compartiendo en cada país del mundo. Bueno, gente, estoy visitando uno de los tesoros de la ciudad de Orán, la mezquita Hassan Bachá, o Hassan Pachá, como dice el cartel. Se construyó a finales del siglo XVIII tras la expulsión de los españoles de la ciudad de Orán. Tiene un minarete octogonal gigante, precioso, que destaca en el barrio. Esta mezquita se encuentra ubicada en el barrio turco, que se conoció como La Blanca. Es un barrio de esos que te muestra un poco también la diversidad de la cantidad de pueblos y la cantidad de gente que estuvo por esta ciudad. Porque estuvieron los otomanos, estuvieron también los españoles, los franceses. Entonces justamente este era como un barrio otomano. Se acercaba el atardecer y no quería desaprovechar la ocasión de verlo desde uno de los puntos más altos de la ciudad de Orán. Bueno, gente, me encuentro ahora en uno de los lugares más altos también de la ciudad y se puede tener estas vistas increíbles de Orán. Y se encuentra a 400 metros de altura sobre el nivel del mar. O sea, es una montaña gigante, la verdad que está súper alto. Y como les digo, se puede ver prácticamente toda la ciudad, se puede ver el puerto también desde estas vistas increíbles, maravillosas. Acá hay una pequeña mezquita. Estoy aquí con Mohamed, que es el taxista que me trajo hasta acá y la verdad es súper buena onda. Está acá haciéndome un poco de compañía y me está esperando, la verdad que es súper majo. Es parte también de lo que les cuento en los videos anteriores, de la hospitalidad argelina, que son súper buena onda y siempre se ofrecen a salir en el video, se ofrecen a mostrarme algo diferente o de la ciudad o del país. La verdad que está muy bonito, queda muy poquito tiempo, creo que queda como 40 minutos para el iftar, así que está toda la gente a la expectativa de poder beber y poder comer y estar con su familia, así que la verdad que se respira un ambiente un poquito de tensión, más que nada porque están esperando poder beber y estar relajados en su casa y bueno, yo estoy acá disfrutando un poco de las vistas que miren que son bestiales, increíbles de Orán. Bueno, estoy con Mohamed acá, que como les contaba es la persona que me estaba llevando, un taxista prácticamente, y ahora me está llevando a su casa para que comamos juntos junto a su familia y que hagamos el iftar juntos. Y bueno, no es la primera vez que me está pasando mientras que viajo por este país cosas tan maravillosas como esta. La hospitalidad argelina es increíble. Quiero contarles a todo el mundo, a todos los que estén viendo este video, que esto es Argelia en realidad y no lo que nos dicen a veces los gobiernos que nos incitan a no viajar a este país porque dicen de que es peligroso o que la gente de Argelia es toda mala. Creo que no, está muy lejos de la realidad. Bueno, estoy acá en la casa de Mohamed y estoy sorprendido. Miren la comida que ha preparado, deliciosa, para romper el ayuno, que ya es la hora. Miren los dátiles. Estoy fascinado con esta gente, no tengo palabras, de verdad, es que no es nada preparado, nada es pago, o sea, no es que es gente que yo pago, mucho menos, no es gente que tampoco conozca, es gente que me va encontrando por el camino mientras que voy viajando por Argelia y realmente me invitan a su casa a compartir estos momentos y romper el ayuno y cenar de manera, no sé, desde el corazón. Y la verdad que es una cosa que es preciosa, que es muy bonita, y realmente no me esperaba tanta generosidad y que la gente me abriera las puertas de su casa de esta manera en este maravilloso país. Pero bueno, nada, acá estamos y esto es parte de viajar y de conocer
las diferentes culturas que hay, las diferentes personas que hay en el mundo y también parte de la idiosincrasia cultural también que hay. Así que bueno, nada, vamos a comer y nos dejamos de charlar. A la mañana siguiente me fui con Mohamed a visitar uno de los lugares históricos que no podían faltar en mi viaje por Orán. Miren lo que me regaló Mohamed. Es un gorrito típico, bueno, es un gorro musulmán. Se llama taquilla. Taquilla es el nombre. La verdad que creo que me queda bien, inclusive. me gusta mucho. Ya saben que igual que no soy musulmán ni nada, pero la verdad que me gusta tenerlo. Me gusta que es muy bonito también que la gente venga y me regale estas cosas. Es un gesto súper bonito, es un recuerdo también que yo me llevo para mi casa y la verdad es que encantado de ponérmelo y poder compartir con Mohamed un rato y bueno, si a él le hace feliz y a él le gusta también cómo me queda, que a mí me hace un poco cabezón, eso es bueno. Bueno, gente, estamos subiendo al Fuerte Santa Cruz, 400 metros de altura. Hay unas vistas pero bestiales, o sea, increíble, no solo del Mediterráneo que se ve, también de todo el Golfo de Orán, del puerto, de toda la ciudad. Es una locura, es una bestialidad este lugar. Es increíble, impresionante. Bueno, gente, bienvenidos al Fuerte Santa Cruz, en la ciudad de Orán. Este fue un bastión militar creado por los españoles entre 1577 y 1604. Con este bastión militar podían tener controlada gran parte del Golfo de Orán, tenían gran parte del puerto también que se ve de ese lado. También tenían unas vistas del Mediterráneo. Hay una pequeña capilla abajo que es la muestra irrefutable de que los españoles estuvieron en esta ciudad. Esta ciudad es muy importante para el comercio marítimo. Está muy cerca del sur de España, incluso muy cerquita también de Alicante. Estamos en el Pic d'Aidor, que es la montaña más grande prácticamente que hay acá en esta ciudad. Son 400 metros de altura sobre el nivel del mar. Vale la pena venir a visitar este maravilloso lugar con una historia increíble. Y como ya les digo, diferentes civilizaciones estuvieron en la ciudad de Orán, una de las ciudades más importantes de Argelia, la segunda ciudad más importante de Argelia y más poblada y más grande inclusive del país. Si bien en la época de los otomanos ya habían construido un pequeño fuerte en este lugar, luego con la invasión de los españoles y cuando los españoles derrotaron a los otomanos en esta ciudad, la reconstruyeron y reestructuraron todo este sitio y la renombraron nuevamente como el Fuerte de Santa Cruz. A pesar de esta historia y a pesar de que los otomanos y los españoles también estuvieron por esta zona, en 1831 esta ciudad fue ocupada por los franceses finalmente y bueno, también se quedaron con el fuerte, entonces esto estuvo también bajo dominio francés. Me parece bestial las vistas, me parece bestial este lugar. Es uno de los lugares que más ganas tenía de visitar aquí en la ciudad de Orán, más ganas tenía de visitar también en Argelia en general, porque me parece que es un lugar fantástico para venir a pasar un rato y tener unas vistas un poco más panorámicas de lo que es la segunda ciudad más importante de toda Argelia, de tener las vistas del Mediterráneo, de poder tener un poco más de noción de la ciudad vieja que se ve a lo lejos, inclusive de la ciudad nueva y algunos edificios más modernos que hay en la ciudad de Orán. Es impresionante, no solo por la historia que tiene, por la cantidad de años que tiene. Creo que las vistas le da un valor agregado. Desde acá se tenía toda la vista de toda la ciudad, todas las vistas del puerto, del Golfo entero, entonces era bastante estratégico para tener las cosas bajo control. Miren las ventanas, desde acá también dan una torre de vigilancia. Mira, ahí se ve la parte, bueno, eso creo que es un buque militar que hay ahí, varios buques militares mejor dicho. ¡Ey! Ahí está Mohamed, que está abajo esperándonos. Un genio, me está acompañando a todos lados. Ayer me invitó a su casa inclusive a cenar. Me regaló este gorro encima, Mohamed, que es como un gorro musulmán. Se llama taquilla, no sé si se pronuncia de esa manera, pero bueno, nada. Abajo se ve la capilla. El paso de los españoles ha traído a Orán el catolicismo. En este caso, justo debajo del Fuerte Santa Cruz, se encuentra la capilla de Nuestra Señora de Santa Cruz, un lugar que también visité mientras que recorría la ciudad. Además, los españoles también dejaron edificios como esta Plaza de los Toros, construida entre 1906 y 1910. Esto fue durante la etapa de la ocupación francesa en suelo argelino. Esta es mi despedida de Argelia, el país número 19 que visito. Un país que me ha sorprendido desde el primer día, donde he podido aprender muchísimo sobre su gente, su historia y su cultura. Además pude ponerle cara a este país, el cual me han dicho en innumerables oportunidades que es un país peligroso y que no debía venir a visitarlo. Creo que tomé la decisión correcta al no escuchar estas advertencias.
Aquí me he encontrado con personas increíblemente hospitalarias que me han recibido en cada ciudad que visité con los brazos abiertos. Me han invitado a su casa a cenar, no me han dejado pagar nunca, me convidaban de su comida a bordo del avión, he compartido charlas y risas con personas que no conozco en lo absoluto. Esta es la Argelia de la que nadie habla. Espero volver muy pronto a Argelia y poder adentrarme mucho más en este increíble territorio. Nada más ni nada menos que el país más grande del continente africano. O como dicen en los libros de historia, el país de los mártires. Espero que te haya gustado esta serie de videos en Argelia. Si no has visto los videos anteriores, te invito a que mires la lista de reproducción llamada Argelia, donde hay 2 videos largos más en este país. Nos vemos en el país número 20. Soy Julián Gontat y estoy tratando de conocer cada país del mundo. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver los videos de todos los países que estoy visitando.